Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada sin saber exactamente por qué. No es solamente el trabajo, no son únicamente los problemas, ni siquiera las responsabilidades. Es algo más profundo, algo más silencioso, como si durante demasiado tiempo hubieras estado cargando pensamientos que nunca te pertenecieron, preocupaciones que jamás ocurrieron, miedos que solo existieron dentro de tu mente, expectativas que agotaron lentamente tu espíritu. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejaste de sentir paz, porque el ruido comenzó a ocupar cada espacio dentro de ti. El ruido de las noticias, el ruido de las opiniones, el ruido de las comparaciones, el ruido de tus propios pensamientos. Y cuando el ruido se vuelve constante, el alma olvida cómo descansar. Quizá por eso estás aquí hoy. Quizá una parte de ti está buscando algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Silencio, claridad, serenidad, la posibilidad de empezar de nuevo. Porque existe una verdad que los antiguos estoicos comprendieron profundamente. No importa cuántas veces hayas perdido el rumbo, no importa cuántas veces tu mente haya caído en el miedo, la ansiedad o el cansancio, siempre puedes comenzar otra vez. Siempre. Marco Aurelio escribió sus meditaciones durante algunos de los momentos más difíciles de su vida. Guerras, pérdidas, incertidumbre. Y aún así seguía recordándose una verdad esencial: cada amanecer es una nueva oportunidad para gobernar la mente. No para controlar el mundo, no para controlar el futuro, sino para recuperar el control de uno mismo. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas escuchar hoy, porque muchas personas creen que necesitan cambiar toda su vida para sentirse mejor, pero el sabio entiende algo diferente. La transformación comienza en silencio, con un pensamiento más sereno, con una respiración más consciente, con una decisión sencilla: volver a empezar. Séneca enseñaba que mientras sigas respirando, nunca es demasiado tarde para construir una vida mejor. Y qué poderosa resulta esa idea, porque significa que no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas dudado, no importa cuánto tiempo hayas pasado perdido dentro de tus propios pensamientos, todavía puedes regresar, todavía puedes reconstruirte, todavía puedes encontrar paz. Las 11 meditaciones estoicas que escucharás hoy no son frases motivacionales, no son promesas vacías, son recordatorios, pequeñas luces encendidas en medio de la niebla, ideas diseñadas para ayudarte a calmar la mente, fortalecer el espíritu y recordar que incluso después de los días más oscuros, el amanecer siempre regresa. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que necesitabas una nueva oportunidad, si alguna vez tuviste que levantarte después de caer, si alguna vez luchaste contra el cansancio mental y aún así seguiste adelante, escribe en los comentarios: hoy decido empezar de nuevo. Escríbelo lentamente, como una promesa, como una declaración para tu alma, porque cada comentario fortalece esta comunidad de personas que están aprendiendo a vivir con más calma, más claridad y más sabiduría. Y mientras escribes esas palabras, permite que una idea se instale suavemente dentro de tu mente. No importa dónde estés hoy, no importa cómo te sientas ahora, todavía puedes comenzar otra vez. Respira profundamente, relaja los hombros, permite que el ruido se aleje poco a poco. Y acompáñame en estas 11 meditaciones estoicas para calmar tu mente y empezar de nuevo. Meditación 1. No necesitas ser quien eras ayer. Existe una carga que muchas personas llevan sin darse cuenta. La carga de intentar seguir siendo la persona que fueron ayer. Las mismas preocupaciones, los mismos errores, las mismas culpas, las mismas historias repetidas una y otra vez dentro de la mente. Y poco a poco, el alma comienza a creer que no puede cambiar, que siempre será igual, que siempre pensará de la misma manera, que siempre sentirá el mismo cansancio. Pero el sabio comprende algo profundamente diferente. Cada amanecer rompe silenciosamente con el día anterior. La naturaleza nunca intenta repetir exactamente la misma mañana. El cielo cambia, la luz cambia, el viento cambia,
Y tú también puedes cambiar. Marco Aurelio observaba cómo la mayoría de las personas vivía atrapada dentro de versiones antiguas de sí mismas. Versiones construidas por el miedo, por el orgullo, por experiencias que ya habían terminado. Y aún así seguían cargándolas todos los días, como si el pasado todavía tuviera derecho a gobernar el presente. Pero el estoico recuerda algo esencial. El pasado puede enseñarte, pero no debe controlarte, porque la vida siempre ocurre aquí, en este instante, en esta respiración, en este amanecer. Séneca enseñaba que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Y muchas veces esas imaginaciones nacen precisamente de los recuerdos. Errores antiguos, conversaciones terminadas, oportunidades perdidas. Y sin darte cuenta, pasas tanto tiempo mirando hacia atrás que olvidas completamente el único lugar donde todavía puedes actuar, el presente. Por eso esta primera meditación es tan poderosa. No necesitas ser quien eras ayer. No necesitas despertar cargando todas las versiones antiguas de ti mismo. No necesitas repetir automáticamente los mismos pensamientos que te agotaron durante años. Puedes elegir algo diferente. Hoy, ahora, en este momento, Epicteto enseñaba que nadie puede impedirte comenzar de nuevo, excepto tu propia mente. Y qué gran verdad contiene esa enseñanza, porque muchas veces la prisión no está afuera, está dentro, construida con pensamientos repetidos, con etiquetas que te has impuesto, con historias que ya deberían haber terminado. Pero el sabio se libera poco a poco, no intentando borrar el pasado, sino dejando de vivir dentro de él. Imagina despertar cada mañana recordando esto. No eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres tus peores momentos. Eres la persona que decide qué hacer con ellos. Y esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Porque cuando el alma deja de identificarse con las heridas, comienza finalmente a sanar. Marco Aurelio escribía que la mente tiene la capacidad de renovarse constantemente, como un fuego que transforma todo aquello que toca, como un río que nunca conserva exactamente la misma agua, como un amanecer que jamás repite la misma luz. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas recordar hoy. Todavía puedes cambiar, todavía puedes aprender, todavía puedes convertirte en alguien más sabio, más sereno, más libre. No mañana, no cuando las circunstancias mejoren. Ahora, porque la vida siempre empieza otra vez en el momento presente. Respira profundamente y deja ir por unos instantes la necesidad de seguir cargando versiones antiguas de ti mismo. Permite que esta mañana sea nueva. Permite que tu mente sea nueva. Permite que tu alma recuerde algo que había olvidado. La posibilidad de comenzar otra vez. Y antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase. Hoy dejo atrás lo que ya no necesito cargar. Escríbela lentamente, como quien deja una piedra pesada después de caminar demasiado tiempo con ella. Porque el primer paso para empezar de nuevo es comprender que no necesitas seguir viviendo como la persona que fuiste ayer. Meditación 2. La paz aparece cuando dejas de pelear con todo. Hay una batalla silenciosa que muchas personas libran todos los días. Una batalla que rara vez se ve desde afuera. No ocurre en las calles, no ocurre en el trabajo, no ocurre frente a otras personas. Ocurre dentro de la mente. Es la lucha constante contra la realidad, contra lo que ya ocurrió, contra aquello que no puedes cambiar, contra personas que piensan diferente, contra situaciones que nunca estuvieron bajo tu control. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa resistencia comienza a consumir tu energía, tu claridad, tu serenidad, porque el alma no se agota solamente por los problemas. También se agota por la guerra constante que mantiene contra ellos. Marco Aurelio comprendió esto profundamente. Vivió rodeado de conflictos, pérdidas y dificultades que jamás habría elegido. Y aún así descubrió algo extraordinario. La paz no aparece cuando todo es perfecto. La paz aparece cuando dejas de exigir que todo sea perfecto. Qué diferente sería la vida si realmente entendiéramos esa verdad. La mayoría de las personas pasa años enteros
intentando controlar aquello que nunca dependió de ellas. Quieren controlar las opiniones de otros, las decisiones de otros, las emociones de otros, el pasado, el futuro, y mientras más intentan hacerlo, más ansiedad sienten, porque el alma fue creada para muchas cosas, pero no para cargar el peso imposible de controlar el universo. Séneca observaba que gran parte del sufrimiento humano nace de la resistencia, de decir constantemente, esto no debería estar pasando, las cosas tendrían que ser diferentes, la vida tendría que ser más fácil, pero la realidad sigue siendo la realidad, y luchar eternamente contra ella solo multiplica el dolor. El estoico no se rinde ante la vida, tampoco se vuelve indiferente. Hace algo mucho más sabio. Acepta primero, y después actúa. Acepta aquello que no puede cambiar, y dirige su energía hacia aquello que sí puede transformar. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la experiencia humana. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de exigir que el mundo se comporte exactamente como queremos. Y qué difícil resulta aprender esa lección, porque el ego siempre quiere controlar, siempre quiere imponer, siempre quiere tener razón, pero el alma encuentra descanso cuando finalmente comprende que no necesita ganar cada batalla, no necesita corregir cada situación, no necesita reaccionar ante cada problema. Algunas cosas simplemente deben ser aceptadas, como las estaciones, como el paso del tiempo, como los cambios inevitables de la vida. Imagina despertar una mañana y dejar de luchar contra todo, dejar de pelear con el pasado, dejar de discutir mentalmente con situaciones que ya ocurrieron, dejar de gastar energía intentando controlar lo incontrolable. Poco a poco, algo empieza a suavizarse dentro de ti. La respiración se vuelve más ligera, la mente más tranquila, el corazón más sereno, porque finalmente dejas de cargar un peso que nunca te perteneció. Marco Aurelio recordaba constantemente que el universo sigue sus propios ritmos y que la verdadera sabiduría consiste en aprender a caminar con ellos, no contra ellos. Quizá por eso las personas más sabias suelen parecer más tranquilas, no porque tengan menos problemas, sino porque dejaron de convertir cada problema en una guerra interior. Respira profundamente y piensa por un momento, ¿cuánto cansancio desaparecería de tu vida si dejaras de luchar contra aquello que no puedes cambiar? ¿Cuánta energía recuperarías? ¿Cuánta paz volvería a tu alma? Tal vez más de la que imaginas, porque algunas de las batallas más importantes no se ganan luchando, se ganan soltando. Y quizá ese sea el comienzo silencioso de una nueva vida, una vida donde la serenidad vale más que la necesidad de controlar todo, una vida donde el alma finalmente aprende a descansar. Meditación 3. No todo pensamiento merece tu atención. Existe una creencia silenciosa que gobierna la vida de muchas personas. Creen que deben prestar atención a cada pensamiento que aparece dentro de su mente, cada preocupación, cada miedo, cada duda, cada escenario imaginario, y así pasan horas enteras conversando con pensamientos que jamás les han traído paz. Pero el sabio descubre algo que transforma completamente su vida. No todo pensamiento merece ser escuchado, y mucho menos obedecido. Observa el cielo durante unos minutos. Las nubes aparecen, cruzan lentamente el horizonte y desaparecen. No intentas detenerlas, no intentas analizarlas, no intentas discutir con ellas, simplemente las observas pasar. Marco Aurelio comprendió que los pensamientos funcionan exactamente igual. Llegan, permanecen por un momento y después se van. Pero la mayoría de las personas hace algo diferente. Toma cada pensamiento y lo convierte en una historia. Una pequeña preocupación aparece y la mente construye una tragedia completa. Un miedo surge durante unos segundos y el alma pasa horas alimentándolo. Una duda aparece por la mañana y termina acompañando todo el día. No porque fuera verdadera, sino porque recibió demasiada atención. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y pocas frases describen mejor la experiencia humana.
porque gran parte del sufrimiento moderno no proviene de lo que está ocurriendo. Proviene de pensamientos sobre lo que podría ocurrir, sobre aquello que quizás suceda, sobre escenarios que muchas veces jamás llegan a existir. Y mientras tanto, la vida real sigue ocurriendo frente a nosotros. El amanecer, la respiración, la oportunidad de vivir este instante. Todo queda oculto detrás del ruido mental. El estoico aprende algo profundamente liberador. Un pensamiento no es una orden, no es una profecía, no es una verdad absoluta, es simplemente un pensamiento. Epicteto enseñaba que las cosas no nos perturban directamente. Lo que nos perturba son los juicios que hacemos sobre ellas, y esos juicios nacen precisamente dentro de la mente. Por eso el sabio observa sus pensamientos con calma, no corre detrás de cada uno, no les entrega inmediatamente su energía, los contempla, los examina y después decide cuáles merecen permanecer. Imagina despertar mañana y observar tus pensamientos como quien observa nubes cruzando el cielo. Aparece una preocupación, la observas, pero no la persigues. Aparece una duda, la reconoces, pero no permites que gobierne tu espíritu. Aparece un recuerdo doloroso, lo aceptas, pero no construyes una prisión alrededor de él. Poco a poco, algo comienza a cambiar. La mente se vuelve más ligera, el corazón más tranquilo. La ansiedad pierde parte de su poder, porque ya no estás alimentando constantemente todo aquello que aparece dentro de ti. Marco Aurelio recordaba frecuentemente que la mente tiene una capacidad extraordinaria. Puede elegir, puede decidir, puede distinguir entre aquello que merece atención y aquello que simplemente debe dejar pasar. Y esa capacidad cambia por completo la calidad de una vida, porque quien presta atención a todo, termina agotado, pero quien aprende a seleccionar cuidadosamente sus pensamientos, encuentra una serenidad que pocas personas conocen. Respira profundamente. Y recuerda esto, no tienes que creer todo lo que piensas, no tienes que seguir cada pensamiento que aparece, no tienes que cargar cada preocupación que toca la puerta de tu mente. Algunas ideas necesitan acción, otras simplemente necesitan ser observadas y dejadas ir. Y quizá la paz que tanto buscas comienza exactamente ahí, en dejar de tratar cada pensamiento como si fuera una verdad, porque el alma encuentra descanso cuando aprende finalmente a observar sin aferrarse. Y el sabio descubre que muchas veces la libertad no consiste en controlar los pensamientos, sino en dejar de obedecerlos todos. Meditación 4. La vida no te está persiguiendo. Hay mañanas en las que el corazón despierta cansado incluso antes de comenzar el día, no porque algo terrible haya ocurrido, no porque exista un peligro real frente a nosotros, sino porque la mente ya está corriendo hacia el futuro, corriendo hacia problemas que todavía no existen, corriendo hacia responsabilidades que aún no han llegado. Y mientras el cuerpo permanece quieto, el alma ya está agotada. Es una sensación extraña, como si siempre hubiera algo que resolver, algo que temer, algo que alcanzar, algo que evitar. Y poco a poco, la vida empieza a sentirse como una persecución interminable. Pero el sabio descubre una verdad profundamente liberadora. La vida no te está persiguiendo. La vida simplemente está ocurriendo. Marco Aurelio observaba cómo los seres humanos transformaban preocupaciones imaginarias en sufrimiento real, no porque las amenazas fueran ciertas, sino porque la mente insistía en vivir constantemente varios pasos por delante del presente. Y qué fácil resulta caer en esa trampa. Pensar en la próxima semana, en el próximo problema, en la próxima dificultad, mientras el amanecer actual pasa desapercibido, mientras la respiración ocurre sin ser notada, mientras la única vida que realmente existe queda olvidada. Séneca enseñaba que el hombre que vive preocupado por el mañana pierde 2 veces. Pierde el día presente y además sufre por un futuro que tal vez nunca llegue. Qué inmensa cantidad de energía desperdicia la humanidad de esta manera. ¿Cuántas horas de paz son sacrificadas por escenarios imaginarios? ¿Cuántos amaneceres son robados por miedos invisibles? Y sin embargo, el futuro continúa siendo tan incierto como siempre.
El estoico comprende algo diferente. El futuro merece preparación, pero no merece adoración. No merece ocupar cada rincón de tu mente. Porque una vida vivida completamente en el mañana nunca puede encontrar serenidad hoy. Epicteto recordaba constantemente que solo existe un lugar donde puedes actuar. No ayer, no mañana, aquí, ahora, en este instante. Y cuanto más profundamente entiendes esta verdad, más ligera se vuelve tu alma. Imagina despertar una mañana sin sentir que estás siendo perseguido por la vida, sin sentir que siempre llegas tarde, sin creer que necesitas resolver todo inmediatamente, solo respirando, solo observando, solo habitando el presente. Poco a poco, algo extraordinario comienza a suceder. La ansiedad pierde fuerza, la mente desacelera, el corazón recupera espacio, porque finalmente dejas de correr hacia un horizonte que siempre se aleja. Marco Aurelio comprendía que la serenidad nace cuando la mente regresa constantemente al momento presente, no porque ignore el futuro, sino porque entiende que la única realidad disponible es esta, la que estás viviendo ahora, este amanecer, esta respiración, este instante. Y quizá por eso los sabios parecen caminar más despacio, no porque tengan menos responsabilidades, sino porque dejaron de vivir perseguidos por pensamientos que aún no existen. Respira profundamente, observa tu entorno, escucha el silencio que todavía permanece entre estas palabras, y pregúntate, ¿cuántas de las cosas que hoy te preocupan siguen sin haber ocurrido? ¿Cuántas pertenecen únicamente a la imaginación? Tal vez más de las que crees, porque muchas veces el sufrimiento no viene de la vida. Viene de intentar vivir 100 vidas futuras al mismo tiempo, y el alma encuentra descanso cuando finalmente comprende que no necesita correr, no necesita perseguir, no necesita anticipar cada posible dificultad, solo necesita estar aquí, presente, consciente, viva, porque la vida no te está persiguiendo. Y quizá la paz que tanto buscas comienza el día que dejas de huir. Meditación 5. No necesitas tener todas las respuestas. Existe una presión silenciosa que muchas personas cargan todos los días. La necesidad de entenderlo todo, resolverlo todo, controlarlo todo, saber exactamente qué hacer, exactamente qué camino seguir, exactamente qué ocurrirá después. Y cuando no encuentran esas respuestas, aparece la ansiedad, la duda, la inseguridad, como si no saber fuera una señal de debilidad, como si la incertidumbre fuera un enemigo. Pero el sabio descubre algo profundamente diferente. No necesitas tener todas las respuestas para vivir con serenidad. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, y aún así enfrentó situaciones que no comprendía completamente. Decisiones imposibles, momentos inciertos, cambios inesperados. Sin embargo, nunca permitió que la falta de certezas destruyera su paz interior, porque comprendía algo esencial. La vida nunca entrega todas las respuestas de una sola vez. La vida se revela lentamente, paso a paso, momento a momento, como el amanecer. Primero aparece una pequeña luz, después el horizonte comienza a aclararse, y solo más tarde puedes ver el paisaje completo. Pero imagina intentar exigirle al amanecer que muestre inmediatamente todo el día. Sería absurdo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con nuestra vida. Queremos conocer el resultado antes de empezar. Queremos tener garantías antes de avanzar. Queremos sentir absoluta certeza antes de tomar una decisión. Y mientras esperamos esas respuestas perfectas, la vida sigue avanzando sin nosotros. Séneca observaba que gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de esa necesidad de certeza absoluta. Porque la mente quiere seguridad, quiere controlar el futuro, quiere eliminar cualquier posibilidad de error, pero la realidad jamás ha funcionado de esa manera. El sabio aprende a caminar incluso cuando no puede ver todo el camino. Confía en el siguiente paso, y después en el siguiente, y después en el siguiente. Epicteto enseñaba que la serenidad aparece cuando dejamos de exigir garantías imposibles, porque la verdad es simple.
Nunca podrás controlar completamente el futuro. Nunca tendrás todas las respuestas. Nunca eliminarás toda incertidumbre. Y eso está bien, porque la paz no nace de conocer todo lo que ocurrirá. La paz nace de confiar en tu capacidad para enfrentar aquello que ocurra. ¡Qué diferencia tan importante! La mayoría intenta controlar la vida. El estoico aprende a prepararse para ella. La mayoría busca eliminar toda incertidumbre. El sabio aprende a convivir con ella. Imagina despertar mañana y dejar de exigir respuestas inmediatas para cada pregunta. Dejar de presionarte por conocer cada detalle del futuro. Dejar de creer que necesitas tener todo resuelto para sentirte tranquilo. Poco a poco, algo empieza a relajarse dentro de ti. La mente deja de luchar. El corazón deja de resistirse. El alma encuentra espacio para respirar, porque finalmente comprende que no necesita saberlo todo para avanzar. Marco Aurelio escribía que el ser humano fue creado para actuar con virtud en el presente, no para adivinar el futuro, no para controlar lo desconocido, simplemente para vivir con sabiduría el momento actual. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. No necesitas todas las respuestas. No necesitas resolver toda tu vida esta mañana. No necesitas comprender completamente el camino para dar el siguiente paso. Respira profundamente. Observa este instante. Y recuerda que muchas de las cosas que hoy parecen inciertas terminarán aclarándose con el tiempo. Como siempre ha ocurrido. Como siempre ocurrirá. Porque la vida tiene una forma silenciosa de revelar lo que necesitas saber exactamente cuando estás preparado para comprenderlo. Y mientras tanto, el alma puede descansar, puede confiar, puede avanzar, no con certeza absoluta, sino con algo mucho más poderoso, con serenidad. Meditación 6. La calma también es una forma de fuerza. El mundo suele admirar el ruido, admira a quienes hablan más fuerte, a quienes reaccionan más rápido, a quienes parecen moverse constantemente. Pero el sabio observa algo que muchos pasan por alto. Las fuerzas más poderosas de la naturaleza suelen ser silenciosas. El amanecer no hace ruido. La luna no necesita anunciar su presencia. Las montañas no gritan para demostrar su grandeza. Y aún así, transforman todo lo que tocan. Lo mismo ocurre con la verdadera fortaleza interior. No siempre se manifiesta a través de la intensidad. Muchas veces se manifiesta a través de la calma. Marco Aurelio comprendía esto profundamente. Gobernó un imperio en tiempos difíciles. Enfrentó guerras, traiciones, pérdidas, enfermedades. Y sin embargo, sus escritos no hablan constantemente de poder externo. Hablan de dominio interior, porque entendía que la fuerza más importante es aquella que permite conservar la serenidad cuando todo alrededor parece desmoronarse. Qué diferente resulta esa idea para el mundo moderno. Hoy muchas personas confunden fuerza con tensión. Piensan que deben estar siempre alertas, siempre preocupadas, siempre preparadas para luchar. Y poco a poco, esa tensión constante comienza a desgastar el alma. La mente vive agotada. El cuerpo permanece rígido. El corazón nunca descansa completamente, como si relajarse fuera una señal de debilidad. Pero el estoico sabe algo diferente. La calma no es pasividad, la calma es control. Séneca observaba que quien pierde la serenidad entrega inmediatamente su libertad. Porque en el momento en que una emoción gobierna completamente tu mente, dejas de actuar conscientemente. Comienzas simplemente a reaccionar. Y una vida basada únicamente en reacciones nunca puede ser verdaderamente libre. Por eso el sabio cultiva tranquilidad. No porque ignore los problemas, no porque evite las dificultades, sino porque comprende que una mente serena ve con mayor claridad, piensa con mayor precisión, decide con mayor sabiduría. Epicteto enseñaba que ninguna circunstancia externa tiene poder suficiente para destruir a quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y esa enseñanza sigue siendo extraordinariamente poderosa, porque significa que la verdadera fortaleza no depende de las condiciones, depende del estado de tu espíritu. Imagina una tormenta golpeando el océano. En la superficie todo parece caótico.
Las olas chocan, el viento ruge, la espuma se agita, pero en las profundidades, el agua permanece tranquila, silenciosa, estable. Así es la mente del sabio. Los acontecimientos externos continúan ocurriendo, los desafíos continúan llegando, las dificultades siguen existiendo, pero dentro de él permanece algo que no se rompe fácilmente. Una calma profunda, una estabilidad que no depende de las circunstancias. Y quizá eso es exactamente lo que tu alma está buscando. No una vida sin problemas, sino una mente capaz de atravesarlos sin perderse. Marco Aurelio escribía que la mente disciplinada es como una roca contra la cual se rompen las olas. Las aguas continúan golpeando, pero la roca permanece firme, no porque sea agresiva, no porque luche constantemente, sino porque conoce su propia fuerza. Respira profundamente y piensa por un momento. ¿Cuántas veces has confundido tensión con fortaleza? ¿Cuántas veces has creído que preocuparte más te haría estar mejor preparado? ¿Cuántas veces has agotado tu energía intentando demostrar fuerza cuando en realidad necesitabas serenidad? Tal vez más de las que imaginas, porque la verdadera fortaleza rara vez hace ruido. No necesita demostrar nada, simplemente permanece, presente, consciente, tranquila, y el alma descubre una nueva forma de libertad cuando comprende que puede ser fuerte sin estar constantemente en guerra, porque la calma también es una forma de fuerza, y muchas veces es la más poderosa de todas. Meditación 7. El silencio cura cosas que las palabras no pueden curar. Hay heridas que no necesitan más explicaciones. Hay dolores que no desaparecen porque pienses más. Hay preguntas que no encuentran respuesta por mucho que las repitas dentro de tu mente. Y sin embargo, la mayoría de las personas intenta resolver todo pensando, analizando, recordando, imaginando, como si la mente pudiera curar por sí sola aquello que ha agotado al alma durante años. Pero el sabio descubre algo profundamente diferente. No toda sanación nace de las respuestas. Algunas sanaciones nacen del silencio. Marco Aurelio pasaba largos momentos observando sus pensamientos sin perseguirlos. No intentaba resolver cada emoción. No intentaba explicar cada sensación. Simplemente permanecía presente. Y en esa presencia encontraba algo que el ruido jamás podía ofrecer: claridad. Porque el silencio tiene una capacidad extraordinaria. Hace visible aquello que el ruido mantiene oculto. Cuando el mundo deja de hablar por unos instantes, el alma comienza finalmente a escucharse, y muchas veces descubre cosas que llevaba años intentando decir. Cansancio, tristeza, necesidad de descanso, necesidad de perdón, necesidad de soltar. Pero mientras la mente permanece saturada, esas verdades continúan enterradas. Séneca observaba que muchas personas viven huyendo constantemente de sí mismas. Buscan distracciones, buscan entretenimiento, buscan ruido, porque temen quedarse a solas con sus propios pensamientos. Pero el sabio hace exactamente lo contrario. Se sienta en silencio y escucha, no para juzgarse, no para castigarse, simplemente para comprenderse. Qué extraño resulta eso para el mundo moderno. Vivimos rodeados de sonidos, pantallas, información, estimulación constante. Y aún así, cada vez más personas se sienten vacías. Porque el alma no se alimenta únicamente de información. También necesita espacio, necesita quietud, necesita momentos donde nada reclame su atención. Epicteto enseñaba que quien nunca permanece consigo mismo termina convirtiéndose en un desconocido para sí mismo. Y quizá muchas personas viven exactamente así. Conocen las opiniones de todos, conocen las noticias del mundo, conocen los problemas de otras personas, pero han olvidado escuchar su propia voz interior. Por eso el silencio resulta tan poderoso, porque devuelve al ser humano a sí mismo. Imagina despertar mañana y permanecer algunos minutos sin hacer nada. Sin música, sin teléfono, sin distracciones, solo respirando, solo observando, solo permitiendo que el amanecer exista. Al principio puede parecer incómodo,
La mente intentará correr, buscará estímulos, intentará llenar el espacio, pero si permaneces allí, algo empieza a transformarse. La respiración se vuelve más profunda, los pensamientos pierden velocidad, el corazón se suaviza, porque el alma comienza a recordar algo que había olvidado. La paz siempre estuvo disponible, solo estaba oculta detrás del ruido. Marco Aurelio comprendía que las respuestas más importantes rara vez aparecen en medio del caos. Aparecen en momentos de quietud, cuando la mente deja de luchar, cuando deja de perseguir, cuando finalmente aprende a escuchar. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas hoy. No más información, no más explicaciones, no más pensamientos. Quizá lo que necesitas es un momento de silencio, un espacio donde tu espíritu pueda descansar, donde tus emociones puedan asentarse, donde tu mente pueda respirar. Porque algunas heridas no sanan cuando encuentras una respuesta. Sanan cuando dejas de abrirlas todos los días. Y algunas verdades no aparecen cuando haces más ruido. Aparecen cuando finalmente guardas silencio. Respira profundamente y permite que estas palabras se alejen poco a poco. Porque la enseñanza más importante de esta meditación no está en las frases, está en el espacio que queda entre ellas. Ese espacio tranquilo, ese silencio, ese lugar donde el alma comienza lentamente a sanar. Meditación 8. No todo lo que pierdes es una pérdida. Hay momentos en la vida en los que algo se aleja. Una persona, una oportunidad, un sueño, una etapa. Y cuando ocurre, la mente inmediatamente lo llama pérdida, fracaso, final, derrota. Pero el sabio aprende con el tiempo que la vida rara vez revela inmediatamente el verdadero significado de lo que ocurre, porque no todo lo que se va estaba destinado a quedarse, y no todo lo que termina estaba destinado a destruirte. Marco Aurelio observaba constantemente los ciclos de la naturaleza. Las hojas caen, las estaciones cambian, los ríos avanzan. Nada permanece inmóvil, nada permanece exactamente igual. Y sin embargo, la naturaleza nunca llama tragedia a sus transformaciones, simplemente continúa, fluye, se adapta, renace. Qué diferente sería nuestra vida si aprendiéramos a mirar nuestros propios cambios de la misma manera. La mayoría de las personas sufre dos veces, primero por la pérdida y después por la resistencia a aceptarla. Se aferran a lo que ya terminó, reviven conversaciones antiguas, imaginan escenarios imposibles, intentan recuperar versiones del pasado que ya no existen, y mientras más se aferran, más difícil se vuelve sanar. Séneca enseñaba que muchas veces lloramos más por nuestras expectativas que por la realidad misma, porque no sufrimos solamente por lo que ocurrió, sufrimos por la historia que construimos alrededor de ello, por lo que creíamos que debía suceder, por lo que imaginábamos que sería eterno. Pero la vida nunca prometió permanencia, nunca prometió que todo permanecería igual. El estoico comprende algo profundamente liberador. Algunas cosas deben irse para que otras puedan llegar. Algunas puertas se cierran porque ya cumplieron su propósito. Algunas etapas terminan porque el alma necesita crecer. Y aunque en el momento resulte doloroso, el tiempo suele revelar una sabiduría que antes no podíamos ver. Epicteto recordaba constantemente que aquello que amas nunca te pertenece completamente. Todo lo que existe forma parte del flujo natural de la vida. Las personas, los momentos, las experiencias. Y cuando entiendes esto, el apego comienza a suavizarse. No porque dejes de amar, sino porque aprendes a amar sin intentar poseer. Imagina observar tu vida desde una montaña muy alta. Desde esa distancia, muchas pérdidas empiezan a verse diferentes. Aquella relación que terminó, aquel trabajo que desapareció, aquella oportunidad que nunca llegó. Todo empieza a formar parte de una historia más grande, una historia que todavía no ha terminado, porque la mente solo ve un capítulo, pero la vida está escribiendo el libro completo. Marco Aurelio entendía que incluso los acontecimientos más difíciles podían contener semillas ocultas de crecimiento, no porque el sufrimiento fuera agradable, sino porque toda experiencia tiene algo que enseñar
a quien permanece abierto a aprender. Y quizá eso es exactamente lo que tu alma necesita recordar hoy. Tal vez aquello que perdiste no vino a destruirte, tal vez vino a transformarte, tal vez vino a mostrarte una dirección diferente, tal vez vino a enseñarte una fortaleza que nunca habrías descubierto de otra manera. Respira profundamente y piensa en algo que alguna vez consideraste una gran pérdida. Ahora observa cuánto has cambiado desde entonces, cuánto has aprendido, cuánto has crecido, porque muchas veces aquello que parecía un final era simplemente el comienzo de una nueva etapa, y el sabio aprende a confiar en ese misterio. Aprende a caminar incluso cuando no comprende completamente el camino, porque sabe que la vida tiene una forma silenciosa de acomodar las piezas con el tiempo. No todo lo que pierdes es una pérdida. Algunas cosas se alejan para dejar espacio, algunas terminan para abrir nuevos comienzos, y algunas despedidas terminan convirtiéndose en los regalos más inesperados de la vida. Meditación 9. Tu alma no necesita apresurarse. Hay una extraña sensación que domina la vida de muchas personas. La sensación de que siempre deberían estar en otro lugar, haciendo algo más, logrando algo más, avanzando más rápido, como si el momento presente nunca fuera suficiente, como si la paz estuviera siempre en el siguiente objetivo, en la próxima etapa, en el próximo logro, y mientras persiguen constantemente el futuro, la vida comienza a escapar silenciosamente entre sus manos. Marco Aurelio observaba que el ser humano tiene una tendencia natural a vivir lejos del presente. La mente viaja constantemente, recuerda el pasado, imagina el futuro, se preocupa por lo que aún no ha llegado, y rara vez permanece completamente donde realmente está. Aquí, ahora, en este instante, pero el sabio comprende algo profundamente importante. El alma no florece bajo la prisa, florece bajo la presencia, porque la prisa crea tensión, la presencia crea serenidad, la prisa consume energía, la presencia devuelve claridad. ¿Y qué distinta se vuelve la vida cuando entiendes esta diferencia? Séneca decía que muchas personas viven como si siempre estuvieran preparándose para vivir, pero nunca llegan realmente a hacerlo. Siempre existe una meta más, una preocupación más, una razón para posponer la paz. Y así pasan años enteros, esperando el momento perfecto para sentirse completos. Sin darse cuenta de que la vida ocurre precisamente mientras esperan, el estoico no rechaza los objetivos, no rechaza el crecimiento, no rechaza el esfuerzo, simplemente se niega a sacrificar el presente por ellos, porque comprende que ninguna meta futura puede devolverle este instante, ningún éxito puede devolverle este amanecer, ningún logro puede recuperar el tiempo que pasó viviendo distraído. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de vivir arrastrados por deseos interminables, porque el deseo constante tiene una característica peligrosa. Siempre promete felicidad más adelante, siempre susurra: cuando consigas esto estarás en paz, cuando llegues allí podrás descansar, cuando todo esté resuelto serás feliz. Pero la línea de llegada sigue moviéndose, y el alma continúa esperando. Por eso el sabio aprende a detenerse, a contemplar, a respirar, a vivir plenamente incluso mientras continúa avanzando. Imagina despertar mañana sin sentir que tienes que correr hacia alguna parte, sin sentir que necesitas demostrar constantemente tu valor, sin sentir que tu felicidad depende de algo que todavía no tienes. Poco a poco, algo cambia profundamente dentro de ti. La ansiedad pierde intensidad, la mente deja de empujar, el corazón encuentra descanso, porque finalmente comprende que la plenitud no está escondida en el futuro, está disponible ahora. Marco Aurelio escribía que la vida de cada persona se reduce siempre al momento presente. Nada más. El pasado ya se fue. El futuro aún no existe. Solo queda este instante. Y cuando entiendes realmente esa verdad, algo dentro de ti se relaja, porque ya no necesitas perseguir desesperadamente la vida. La vida ya está aquí. Respira profundamente. Observa tu entorno. Escucha el silencio entre estas palabras.
Y recuerda que tu alma no necesita apresurarse, no necesita correr para demostrar su valor, no necesita vivir constantemente bajo presión, como las montañas, como el amanecer, como el océano. Puede avanzar con calma, puede crecer con serenidad, puede transformarse sin violencia, porque algunas de las cosas más hermosas de la naturaleza jamás tuvieron prisa, y aún así, llegaron exactamente a donde debían llegar. Quizá tu vida también pueda hacerlo. Meditación 10. El pasado ya no necesita tu energía. Hay personas que siguen viviendo en conversaciones que terminaron hace años. Siguen regresando mentalmente a errores antiguos, a decisiones que tomaron, a oportunidades que perdieron, a palabras que nunca debieron decir. Y aunque el cuerpo continúa avanzando en el tiempo, una parte del alma permanece atrapada atrás, como si todavía intentara cambiar algo que ya ocurrió, como si todavía buscara una respuesta dentro de una puerta que se cerró hace mucho tiempo. Marco Aurelio comprendía profundamente la tendencia humana a mirar constantemente hacia atrás. Por eso se recordaba una verdad sencilla: el pasado ya no está bajo tu control. Y aún así, ¿cuánta energía sigue entregando la humanidad a aquello que ya terminó? Horas enteras recordando, analizando, imaginando versiones alternativas de una historia que jamás podrá modificarse. Y mientras tanto, el presente permanece esperando, silencioso, ignorado, lleno de posibilidades que nadie observa porque todos siguen mirando hacia atrás. Séneca decía que algunas personas viven como si siempre estuvieran siendo juzgadas por sus errores más antiguos, como si un fracaso pasado definiera permanentemente su identidad. Pero el sabio entiende algo diferente. Una experiencia puede enseñarte, pero no debe convertirse en tu prisión, porque la vida nunca exige perfección. Exige aprendizaje, exige crecimiento, exige la humildad de seguir avanzando. Epicteto enseñaba que no somos esclavos de lo que ocurrió. Nos volvemos esclavos únicamente cuando nos negamos a soltarlo. Y qué poderosa resulta esa idea, porque significa que muchas cadenas existen únicamente dentro de la mente, no en la realidad. Las personas siguen castigándose por decisiones que ya no pueden cambiar. Siguen cargando culpas que ya cumplieron su propósito. Siguen reviviendo heridas que podrían comenzar a sanar si dejaran de abrirlas todos los días. Imagina caminar por un sendero llevando una mochila llena de piedras, durante años, sin detenerte, sin cuestionarla, simplemente aceptando el peso. Y un día alguien te pregunta, ¿por qué sigues cargando eso? Tal vez no tendrías una respuesta clara, porque te acostumbraste, porque olvidaste que podías dejarla. Eso mismo ocurre con muchos recuerdos, con muchas culpas, con muchas versiones antiguas de nosotros mismos. Nos acostumbramos a cargarlas, hasta que olvidamos que también podemos soltarlas. Marco Aurelio recordaba constantemente que cada amanecer ofrece una oportunidad para renovarse, no porque el pasado desaparezca, sino porque ya no necesita gobernar el presente. Qué diferente se vuelve la vida cuando entiendes esto. Tus errores siguen existiendo, tus experiencias siguen existiendo, tus cicatrices siguen existiendo, pero dejan de definir quién eres. Se convierten simplemente en parte del camino, parte del aprendizaje, parte de la historia, y no en toda tu identidad. Respira profundamente. Piensa en algo que todavía llevas dentro. Un error, un arrepentimiento, una situación que sigues revisando mentalmente. Y pregúntate con honestidad, ¿cuánta energía más merece recibir? Porque quizá ya aprendiste lo que tenías que aprender. Quizá ya sufriste lo suficiente. Quizá ha llegado el momento de devolver esa energía al presente, al lugar donde todavía puedes vivir, al lugar donde todavía puedes crecer, al lugar donde todavía puedes encontrar paz. Porque el pasado ya tomó lo que necesitaba, ya dejó sus lecciones, ya dejó sus marcas. Y ahora, tal vez sea tiempo de dejar de alimentarlo. Tal vez sea tiempo de volver a ti, volver a este momento, volver a esta respiración, porque el alma encuentra una libertad inmensa el día que comprende que no necesita seguir pagando eternamente por lo que ya pasó. Y cuando finalmente deja de mirar hacia atrás,
descubre que la vida todavía la está esperando delante. Meditación 11. Siempre puedes volver a ti. A veces la vida no nos rompe de golpe. Nos aleja lentamente de nosotros mismos. Un poco cada día. Una preocupación más. Una responsabilidad más. Una decepción más. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir lejos de nuestra propia alma. Lejos de la calma. Lejos de la claridad. Lejos de aquella parte de nosotros que alguna vez sabía respirar sin miedo y caminar sin tanta prisa. Marco Aurelio observaba que el ser humano tiene una extraña capacidad para perderse, no necesariamente en lugares, sino dentro de pensamientos, dentro de deseos interminables, dentro de preocupaciones que consumen silenciosamente la energía de la vida. Y quizá eso es exactamente lo que le ha ocurrido a muchas personas. Han pasado tanto tiempo intentando resolver el mundo exterior que olvidaron regresar al interior. Olvidaron escucharse. Olvidaron preguntarse cómo se sienten realmente. Olvidaron permanecer a solas consigo mismos. Pero el sabio descubre algo profundamente reconfortante. No importa cuánto te hayas alejado, siempre puedes volver. Siempre. Puedes volver a tu respiración. Puedes volver al silencio. Puedes volver al momento presente. Puedes volver a ti. Y esa posibilidad cambia completamente la forma de vivir, porque significa que nunca estás completamente perdido. Nunca. Mientras sigas respirando, existe un camino de regreso. Séneca decía que el alma encuentra descanso cuando deja de buscar afuera aquello que solo puede encontrar dentro. Qué poderosa resulta esa idea, porque gran parte del sufrimiento moderno nace precisamente de esa búsqueda constante. Buscamos paz en las circunstancias, buscamos seguridad en el futuro, buscamos valor en la aprobación de otros, buscamos plenitud en logros externos, y cuando no encontramos lo que esperábamos, sentimos vacío. Pero el estoico comprende algo diferente. La serenidad auténtica no llega desde afuera, nace dentro, crece dentro, permanece dentro, como una llama tranquila protegida del viento. Epicteto enseñaba que nadie puede arrebatarte completamente tu paz interior si aprendes a construirla dentro de ti mismo. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más importantes de toda la filosofía estoica. El refugio siempre estuvo contigo, nunca estuvo en otro lugar, nunca dependió completamente de las circunstancias, nunca dependió de tener una vida perfecta. Dependía de recordar quién eres cuando el ruido desaparece. Imagina por un momento que todas tus preocupaciones guardan silencio, que el pasado deja de llamarte, que el futuro deja de exigirte respuestas, que durante unos segundos solo existe este instante, esta respiración, este momento. ¿Quién eres entonces? Quizá más tranquilo de lo que creías, más fuerte de lo que imaginabas, más completo de lo que te permitiste reconocer. Porque debajo de todo el ruido, tu esencia sigue intacta, sigue esperando, sigue presente. Marco Aurelio escribía para recordarse constantemente a sí mismo el camino de regreso, no porque fuera débil, sino porque entendía que todos los seres humanos olvidan quiénes son, olvidan qué importa realmente, olvidan dónde encontrar paz, y por eso necesitan regresar una y otra vez. Volver al centro, volver a la virtud, volver a la serenidad, volver a sí mismos. Respira profundamente y permite que esta verdad permanezca unos instantes dentro de tu mente. No importa cuántas veces te hayas perdido, no importa cuánto ruido hayas atravesado, no importa cuántas veces hayas sentido que estabas lejos de quien querías ser. Siempre puedes volver, siempre. Porque el camino de regreso nunca desaparece. Solo espera pacientemente a que decidas recorrerlo. Y quizá ese camino comienza exactamente aquí, en este instante, en esta respiración, en esta decisión silenciosa de volver a ti.